Criteria. 8:35 y sí, se lo dijimos, ya está con nosotros como cada martes nuestro panelista Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, gracias, ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo estamos? A ambas. ¿Qué tal? Sí, pues. Oye, es que yo estaba pensando, tenemos varios temas, pero primero quería preguntarte tu primera impresión de lo que pasó ayer en la Cámara. Obviamente hay una cosa, no sé si histórica, llamarla histórica, pero algo histórico tiene, ¿cierto? La primera vez que un parlamentario, y en este caso además una mujer comunista, va a ser presidenta de la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, que es cierto, el cómo se llega, el que finalmente esta especie de pirquineo de voto, de que cada uno se manda solo, porque parecía ayer que cada diputado era de un partido político distinto. O sea, en el PDG se dividieron, ya no quedan dos nomás, y se dividieron ellos mismos, y al final termina el Partido Comunista o el oficialismo negociando con Gaspar Rivas, que todos sabemos el récord que tiene Gaspar Rivas. Ahora, tú has hablado, Cristian Valdivieso, de esta frivolidad de la política hace mucho rato y de la distancia que genera con la ciudadanía este tipo de debates, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay una clase política que perdió el pudor en funcionar? A ver, yo creo que de todo como un poco. Circo Romano Yo poco creo esto. yo creo que de todo un poco. Si yo les pregunto a ustedes cuál fue el partido de origen de Gaspar Rivas, capaz que no se acuerden. No me acuerdo. Bueno, Gaspar Rivas era de Renovación Nacional. Ah. Entonces, muchos suponían que iba, su impronta de derecha lo iba a acompañar y que iba a votar a favor de Giovanna Pérez. No, yo creo que hay de todo en esto. Hay frivolidad, hay pequeños triunfos y pequeñas batallas que parecen batallas absolutamente relevantes, importantes, como decisivas, que se dan y que la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿En qué planeta vive esta gente? Dicho todo eso, dado que al final del día lo que uno analiza es la batalla, bueno, evidentemente lo que de ayer fue un triunfo del oficialismo. Sí, eso es lo que... ¿Fue un triunfo del gobierno? Porque del Elizalde, del Elizalde, porque finalmente logra hacer la vuelta en U. Pero para el oficialismo, haber ganado con un voto de Gaspar Rivas, ya sí, tiene la presidencia, pero... Al final del día, Claudia, creo yo, estas cosas tienen implicancias pragmáticas, pero sobre todo simbólicas. Y el hecho de que el gobierno haya estado arrinconado, del hecho de que había perdido el Senado y que se anunciaba que perdía la Cámara, bueno, finalmente en términos relativos esto es simbólico, pero también tiene una implicancia práctica en términos de los proyectos de ley y las urgencias que se le van poniendo en función de quién tiene la presidencia. Y por otro lado, también creo yo que muestra algo que es interesante y que se mira poco y que siempre la conversa va hacia el gobierno, y es que de nuevo aparece una oposición que está bastante poco articulada de verdad, de alguna manera. Uno podría incluso decir que este gobierno prácticamente no tiene oposición. Y no porque esta oposición sea una oposición, no sé, cobarde o no sea dura, es porque tiene una oposición que no tiene un norte claro respecto de hacia dónde quiere conducirse. Y eso genera este tipo de, entre frivolidades, desaciertos e incapacidades de anotarse un triunfo cuando podía habérselo anotado. Aquí el problema de la oposición tuvo que ver con que hubo una tensión mayor entre republicanos y Chile Vamos. Y uno se le puede remontar... Sí, la Connie mencionaba en la entrevista anterior, perdona, Cristian, algo que yo creo que es bien relevante y le hemos puesto poco destacador. Y es que en una de las entrevistas varias que dio José Antonio Kast, la de la tercera, él insistía mucho que ellos eran distintos porque tenían carácter. Tú eres psicólogo, además, Cristian Valdivieso. Tú sabes que aquí, en esa palabra, que no es una palabra al azar, es una palabra que yo creo que es bien central en el discurso. Él se va a diferenciar probablemente de liderazgos como Evelyn Matei en el sentido que él es más duro, pero es que ellos tienen un carácter. ¿Eso podría explicar esta falta de narrativa de unidad de la oposición, de que finalmente Kast o republicanos van a quedarse instalados en un territorio de un carácter muy distinto del resto de la derecha? Es que yo tengo la impresión de que en la derecha hay una guerra no declarada entre Chile Vamos y republicanos, y que es una guerra que no tiene que ver por quién lo puede hacer mejor, sino es una guerra más bien por quién se va a quedar con el botín del próximo gobierno o quién va a hegemonizar el próximo gobierno, porque es evidente que la derecha tiene que probablemente buscar un acuerdo para gobernar en conjunto, porque si no les va a pasar lo que le pasó al expresidente Piñera, que tenía una posición por la izquierda natural y una posición no orgánica por la derecha. Pero lo que hay acá es una suerte de canibalismo bien evidente, o sea, no evidente, pero bien larvado, pero que asoma cada vez que pasa algo en la derecha. Mira,
Yo tengo la impresión, y aquí, claro, a lo mejor ejercemos la voz de analistas más psicoanalistas si quieres, pero está que bien. a la derecha le llegó un necesario, regalo que malinterpretaron demasiado temprano, y fue el triunfo del plebiscito del 2022. Ese triunfo donde ganó el rechazo por un 62% y que la derecha inevitablemente terminó interpretando como un triunfo de ellos. Y la pregunta era, ¿quién había sido el verdadero, digamos, articulador de ese triunfo? Si había sido republicano o había sido Chile Vamos. En los hechos, la elección siguiente vino la elección de consejeros constitucionales donde ganó republicano y se instaló la idea de que republicano la llevaba, etcétera, etcétera. Pero desde ahí en adelante, la derecha y la oposición ha pensado que el gobierno se acabó, que el gobierno se finiquitó, y que les toca a ellos. Y como les toca a ellos casi por defecto, lo que toca es definir quién va a ser el que hegemonice o el que lidere esto, si va a ser Chile Vamos o va a ser republicano. Y lo que hemos visto son tensiones una y otra vez. Y la primera gran tensión, que tuvo un costo electoral tremendo, fue el plebiscito. No el primero, el segundo de diciembre, que se ha leído poco, se ha interpretado a lo mejor muy en clave navideña o de Año Nuevo que venía, pero ahí se produce una tensión muy grande en la derecha, porque la derecha perdió ese plebiscito por su tensión interna, eso es evidente. Instaló un plebiscito contra el gobierno y no fue capaz de articular una propuesta que al país le hiciera sentido, y terminó perdiendo. Y esas esquirlas y esa tensión sigue instalada en la oposición, y creo que se ha venido a ver ayer también, porque lo que hubo acá fue un desacuerdo o un desalineamiento entre la derecha en su conjunto. Aquí podemos culpar a Gasparriba, culpar al gobierno y su perquineo, podríamos hablar de mil cosas y del horror del sistema electoral que tenemos y político, pero al final del día la derecha, si hubiera estado alineada, gana. Ahora, como pasó en el Senado. Como pasó en el Senado. Claro, en algún minuto hubo una idea, que no flotó obviamente, de hacer un acuerdo de cuando se veía lo difícil que estaba la negociación en la Cámara de Diputados y después de lo que había pasado en el Senado, de hacer como un acuerdo transversal entre los partidos como establecidos, más grandes, formales, y dejar fuera de alguna manera a los díscolos, al que no se sabe dónde está, a los independientes, a los del partido chico, y finalmente eso no flotó. Pero eso podría haber sido una señal, digamos, del mundo político de, a ver, aquí hay que organizarse y no podemos seguir en este pirquineo eterno, porque lo que pasó ayer, que alguien puede decir, ¿qué importa? La presidencia de la Cámara, no le importa a la gente. Sí, pero esto ahora hay que aplicar eso mismo, pensar que eso podría ocurrir para poder votar y sacar adelante la reforma. O sea, esto va a empezar a ser así, en la Cámara de Diputados por lo menos, sí. ¿o no? Así es. Y la pregunta es si la derecha le habrá ofrecido algo a Gasparriba. Y yo tendería a pensar de que también le ofrecieron algo. Porque pero menos que lo que le ofrecieron. Decía Francisco Undurraga en entrevista de Primera Pauta que no, bueno, jamás le habrían ofrecido. No te voy a decir eso, pero yo creo que hay que hacer un doble clic. A lo mejor sí. Y el otro triunfo que se produce ayer, el otro es el triunfo de la fragmentación, evidentemente. Si terminar con Gasparriba, que le ha propinado golpes a todo el mundo. Que se encamó con el... Así, esa palabra, yo hoy día mañana decía, esa palabra es una palabra muy antigua, ¿no? Se encamó, que decía que Gasparriba se encamó con el Partido Comunista. Fuerte la palabra. Evidentemente que con quien se encamó Gasparriba fue con la posibilidad de ser vicepresidente de la Cámara. Le da lo mismo el Partido Comunista, le da lo mismo el Partido el Renovación Nacional, que era su partido de origen, le da lo mismo el PDG. O sea, a él lo que le importa es su propia pyme y su propia persona. Y esto es un efecto súper concreto de la fragmentación y del sistema electoral que tenemos, que efectivamente es un desastre. Lo conversamos la semana anterior. Y es lo que dificulta que cualquier gobierno pueda sacar adelante en serio reformas mínimamente consensuadas. Porque al final del día lo que tiene que hacer es estar pirquineando 1 y 2 y 3 votos y no terminas teniendo un todo coherente. Pues imagínate que el proyecto que terminó pasando al Senado respecto a la reforma previsional incluye un retiro, un autopréstamo que fue una manera de darle una concesión a un diputado o 2 diputados del partido de la gente. Ahora, entonces son cosas absurdas, ¿te fijas? Otra lectura, pensaba en el día de ayer, hablamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria, nuestro panelista de Marte, es que también uno podría mirar un partido, una fuerza política que viene siendo tema hace rato y que tiene que ver con el Partido Comunista. Pudo haber ganado por un voto Carol Cariola, pero la verdad es que Carol Cariola hasta el día previo, muchos dijeron ya este acuerdo se rompió y no va a ser. Y hasta ayer en la mañana el Partido Comunista no se atrevía a decir quién era su carta para no exponerla a otro fracaso. Pero sí podemos mirar las declaraciones de la ministra Jara el fin de semana en La Tercera, hablando, ¿no es cierto?, de la necesidad de que el movimiento social se active.
el rol que ha tenido el PC en las conversaciones sobre seguridad, sobre Venezuela. Esta acusación que se hace desde sectores de la oposición de que la influencia del PC es mucho mayor de la que vemos, porque finalmente es un partido más partido de que el Frente Amplio. Lo de ayer cristaliza el poderío del PC en el oficialismo y en este caso en el gobierno, ¿o no necesariamente? Sí, de alguna manera sí, y de alguna manera también refuerza la alianza o la tensión que hay, pero la alianza más de fondo que hay entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Es decir, el ministro Elizalde podría haber dejado caer el acuerdo de la Cámara, lo que, ojo, que podría haber tenido también un impacto en el mismo comité político, sí, porque dos derrotas seguidas hubiera sido muy complejo, pero también podría haberlo dejado caer y quien triunfa de manera importante el Partido Comunista. Es decir, si hasta hace una semana se discutía el rol del Partido Comunista dentro del gobierno, en el sentido de que como el Partido Comunista no había sacado de su fila a Jadwe, no porque estuviera formalizado, sino porque había culpado al presidente de la República de ser parte de una confabulación para meterlo en el problema o en el entuerto en el que está legal. Hoy día es imposible pensar eso. Es decir, hoy día el Partido Comunista tiene más fuerza de la que tenía hace una semana en el gobierno, y aquella tensión que se vislumbraba, incluso aquella posibilidad de que el Partido Comunista se alejara, bueno, yo creo que hoy día eso se aleja más para seguir la misma línea. Ya, y solo para terminar, digamos, este punto y pasar a otras cosas, Cristian, esta es una mesa que podría desarmarse en 3 días. O sea, hay un equilibrio que es un triunfo súper precario, ¿no? Y que además uno se pregunta si es, ¿a qué costo es? O sea, aquí como que el todo vale para poder ganar la presidencia de la Cámara. Pactas con Gaspar Rivas y lo pones de primer vicepresidente de la Cámara. Ayer ganó el todo vale desde el gobierno, pero también hubiera ganado en cualquier escenario el todo vale, aunque hubiera ganado Johanna Pérez, porque también hubiera significado probablemente un pacto de la derecha con Gaspar Rivas o con algún personaje díscolo que hubiera puesto sus términos y que hubiera terminado de vicepresidente de la Cámara. Hace rato que lo que estamos viendo hablando del personaje que se puso una chapita de sheriff y dijo, yo soy el sheriff. O sea, alguien que no tenemos para qué tipificarlo psiquiátricamente, pero es evidente que ha tenido descompensaciones. Se tuvieron que sacarlo un par de veces de la sala del Senado o de la Cámara de Diputados y de las comisiones, eso es evidente. Ahora, dicho eso, lo que hemos visto como patrón conductual hace un buen rato es que el todo vale es lo que está ganando dentro de la Cámara y de la lógica política de lo que estamos viviendo hoy día, y la ciudadanía que cada día está más distante, y la otra vez veíamos que cree que está todo corrupto, todo es una suerte de cueva de Alibaba y los 40 ladrones, y por lo tanto siente que esta cuestión es algo que vive absolutamente desconectado de la realidad, de las expectativas, de las necesidades de la gente, sí, y que probablemente no le han salido a pegar con más fuerza hoy día, o no tienen tantas ganas de volver a golpearlo porque están cansados después de 2 procesos constituyentes largos y muy politizados. Te quería preguntar algo, y o sea, es como una idea en realidad que lo tengo, que no es una opinión, ni tampoco algo que tenga resuelto, es un divague, ¿ya? Nadie podría decir que 2 fenómenos políticos de la región tan importantes como Javier Milei y Bukele representen exactamente lo mismo, ¿ya? Milei representa que se vayan todos, que es un título de una de tus últimas columnas, Cristian Valdivieso. Y Bukele representa más que nada el bastión de la seguridad. Sus cárceles, la estética con la que él instala, digamos, a las pandillas dentro de la cárcel, es como otro camino. Y yo digo, siempre me pregunto, ¿qué es lo que va a aparecer en Chile? ¿Un Bukele que haga de la agenda de seguridad su camino? A propósito de que Gaspar Rivas se llama el Bukele no sé qué. El Bukele chileno. El Bukele chileno, y de que seguramente Kass va donde Bukele. O más bien va a aparecer un Milei que es el que tira el mantel desde el mundo político, de ese mundo político que no es parte de la casta, que son la casta. Y que dice que se vayan todos. Claro, pero te das cuenta que como que no parecieran ser los mismos, no es lo mismo, aunque puede ser igual, pero ¿hacia dónde crees tú que se inclina finalmente cuando el mundo político da estos espectáculos como el día de ayer en el Congreso? A ver, yo creo que el escenario está más sembrado que nunca para la irrupción de un populista en uno u otros códigos. Lo que decías tú sobre la columna que escribí el fin de semana tiene que ver con esta percepción generalizada de corrupción, de abuso, de opacidad completa que hay en las instituciones públicas y las ganas que mucha gente tiene de que se vayan todos. La pregunta es si el pasto está tan seco y está tan abierto para un liderazgo populista impugnador de toda la élite política, porque tú la puedes impugnar a lo Milei, ¿verdad? Que se vayan todos por corruptos, por abusadores, por privilegiados, o la puedes impugnar a lo Bukele diciendo ustedes han sido unos ineficientes, son incapaces de controlar
¿verdad? El narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, etcétera. La pregunta es ¿por qué si está el pasto tan seco no aparece alguien todavía? Y la respuesta que tengo yo, o sea, que es una respuesta y una hipótesis, es que el cansancio constitucional de los últimos años ha hecho que la gente se haya de alguna manera cansado también de seguir buscando por fuera. Lo hemos conversado en algunas otras ocasiones. La gente buscó por fuera, buscó a la lista del pueblo en su día, buscó al presidente Boric, que no habían gobernado nunca, después buscó a los republicanos, que tampoco habíamos gobernado nunca. Entonces, ojo ahí se ha ido buscando por fuera, Los outsiders, exactamente. Y hoy día aparecen muy bien posicionada Evelyn Matei y otros candidatos que son más bien propios de la historia pasada del país. Y lo que hemos interpretado en algunas ocasiones, y lo hemos conversado, tiene que ver con que esto más que una expectativa de lo conocido, la política tradicional, tiene que ver con volver a un pasado que era muy criticado, tenía muchas asperezas, muchas dificultades, pero que claramente es mejor que el presente que estamos viviendo hoy día. Pero no es un sueño de futuro. Entonces, la pregunta es, este cansancio de la gente, a propósito de tu pregunta, Claudia, súper concreta, este aburrimiento de buscar por fuera y esta decepción o frustración, ¿va a llegar hasta el 2025 y va a mantener la expectativa de que vuelvan a gobernar, no sé, los mismos de siempre? Evelyn Matei, la Michelle Bachelet, eventualmente los mismos de siempre? O en algún momento, no sé, el próximo año, a finales de este año, va a empezar a aparecer alguien que diga, que la gente diga, ¿sabéis que en realidad, bueno, volvamos a probar por fuera porque por dentro esta cuestión está podrida? José Antonio Kast ya no es outsider, ¿cierto? José Antonio Kast no es outsider, ya está de alguna manera testeado, para no decir probado, testeado por la población, y ya no es un outsider, y por tanto lo que vemos en él es la intención clara de reposicionarse, casi como de relanzarse nuevamente como marca y como oferta, porque claramente hoy día está eclipsado por Evelyn Matei y otros liderazgos, pero sobre todo cuestionado por esto que vimos, que conversamos al principio, que tiene que ver con esta idea de quién gana en la derecha. Él dijo que se iba a subir el proceso constituyente al hombro y no fue capaz de sacarlo adelante. Y ese es un problema que la gente no conversa todos los días, pero que se ve. Porque a la hora que sea candidato, claro, que a la hora que sea candidato se lo van a preguntar. Pero claro, tú dices, ya no es un outsider claramente, pero a veces actúa como tal. O sea, cuando va a El Salvador, cuando anuncia unas medidas que uno como que dice, uy, ¿en serio estamos proponiendo un muro completo en la frontera? Son un poco medidas que uno esperaría de un outsider, ¿o no? De alguien que dice, ustedes no han sido capaces, vamos con mis medidas. Yo entiendo que todo esto es una ofensiva, como dices tú, un relanzamiento, una ofensiva política. Lo del fin de semana, o sea, salió en 4 partes, diferentes entrevistas, fue a El Salvador, está buscando reposicionarse porque no estaba. Obvio. Pero hay un poco de él de actuar como outsider. Sí, actuar como tal o intentar hacerlo, pero de alguna manera está muy institucionalizado porque el Partido Republicano ya es un partido que está dentro de la política, digamos, no sé si tradicional, pero de la política clásica hoy día, y por lo tanto le cuesta muchísimo. Y además, José Antonio Kast es alguien que ha ido a 2 elecciones presidenciales y en las 2 ha sido derrotado. Y si tú preguntas hoy día, a la vuelta de los 2 años que lleva el actual gobierno, hace una encuesta y pregunta quién hubiera sido mejor gobierno, si el presidente Boric o José Antonio Kast. Yo tengo mis serias dudas de que la gente diría que José Antonio Kast. Es decir, podemos tener y se pueden tener muchas críticas al actual gobierno, pero en el imaginario de la mayoría de la sociedad tiendo a pensar de que la gente piensa que no hubiera sido necesariamente mejor un gobierno de José Antonio Kast, porque si así lo pensara, ¿qué pasaría? Lo tendría posicionado arriba en las encuestas como en primer lugar y como la expectativa mayoritaria. Sí, el tiempo vuela, pero me quedé pensando mucho en esta frase de José Antonio Kast de que él tiene mayor carácter, que republicanos tienen más carácter. Me llama la atención si es realmente un concepto bien elegido, porque lo pone sobre una Evelyn Matei que lo que le sobra es carácter. No es una candidata sin carácter, ella no es una mujer que no tenga carácter. Es ambiguo ese punto que hace Kast. Es ambiguo ese punto que hace él. Siempre han tratado de que ese sea su sello, su distinción, pero ya es menos creíble. Ya es menos creíble porque ya está desgastada el juego. Ahora, también es cierto que como todo esto finalmente es un tema que opera a nivel sistémico, Antonio Kast con esto también presiona a Evelyn Matei para que ella sea más o exprese en mayor medida su carácter. Y yo tengo la impresión de que eso a ella la desencaja un poco, porque ella lo que está buscando es no tener que apelar a su carácter más rudo, ¿verdad? Permanentemente, sino que más bien a intentar ser una figura más conciliadora. Y esto la mueve, ¿verdad? Y de alguna manera la intenta sacar al ruedo. Cristian Valdivieso.
director de Criteria, panelista de martes. Muchas gracias por estar aquí como cada semana. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Gracias, Cristian.